Durante toda la antigüedad clásica, Grecia había sido un gran mosaico de poderosas ciudades-estado como Esparta, Atenas, Beocia, Tebas y Argos. A comienzos del siglo IV a.C., Grecia había sufrido intentos de unificación por parte de Atenas, Esparta y posteriormente Tebas sin éxito, ya que esto requería de una organización y un poderío militar que simplemente no existía en aquella época. Sin embargo, durante este siglo, un reino de la periferia llamado Macedonia conseguiría someter a las ciudades-estado más importantes que en aquel momento formaban Grecia y unificarlas a todas en torno a un rey, Filipo II. Para entender cómo consiguió archivarse Macedonia esta hazaña, debemos conocer la historia de Macedonia. Si le preguntaras a un ateniense del siglo IV a.C. sobre la nacionalidad de los macedonios, te respondería que de ninguna manera esos bárbaros poseen una descendencia griega, y es que pese a hablar griego y tener costumbres griegas no eran considerados griegos por el resto de Grecia. Tanto fue así que tenían denegada la participación en las Olimpiadas en las que solo podían participar las ciudades griegas. Históricamente, Macedonia no había sido una ciudad especialmente relevante en el plano político porque acarreaba consigo dos problemas que se lo impedían. El primero de esos problemas era la constante amenaza que sufría en sus fronteras que ejercían dos reinos colindantes, Tracia e Iliria. El otro problema era de carácter interno. El poder de Macedonia recaía principalmente en la aristocracia, dejando al rey en un segundo plano. Esto provocaba muchos conflictos entre los distintos aristócratas, lo que a su vez hacía que Macedonia no pudiese presentar un frente unido ante el resto de ciudades. Todo esto cambiará a partir del año 359 a.C., año en el que Filipo II es nombrado rey. En cuanto Filipo se hace con la corona del reino de Macedonia, solo podía pensar en una cosa: crear un imperio y lograr lo que nadie había conseguido. Reinar sobre espartanos, atenienses, tebanos, es decir, gobernar todas las ciudades griegas que habían permanecido independientes y habían luchado entre sí durante siglos. Para ello, Filipo se enfrentaba a los dos problemas de los que hemos hablado anteriormente: Tracia e Iliria y la aristocracia de la propia Macedonia. Para solucionar el primero de los problemas, Filipo lleva a cabo una reforma militar cuyo propósito era el de modernizar el ejército macedónico con el fin de poder hacer frente a Tracia e Iliria. Anteriormente, el ejército macedonio estaba formado por un número limitado de hoplitas, es decir, ciudadanos de clase media alta que compraban su propio armamento. También participaban ciudadanos de clase media baja que tenían un papel secundario en la batalla debido a que estos no podían costearse un armamento de la misma calidad que los hoplitas de la clase superior. Dejando esto aparte, en Grecia existían ejércitos profesionales de mercenarios que, pese a ser bastante efectivos, no tenían ese sentimiento de pertenecer a una ciudad, ya que ellos iban de un lugar a otro según quien fuese el mejor postor. Muy inteligentemente, Filipo combina esta profesionalidad y efectividad de un ejército de mercenarios con ese sentimiento de pertenencia a una tierra que tenía un ejército de ciudadanos hoplitas. Costea de su propio bolsillo el armamento para su ejército gracias a las minas de plata que tanto abundaban en Macedonia. Esto tuvo como resultado la creación del mayor ejército que jamás haya visto Grecia, 30.000 hoplitas fieles a un mismo rey. Además, Filipo se inspira en la falange oblicua tebana para crear la falange macedónica. A la hora de combatir, esta falange se comportaba como un tanque, impenetrable pero lenta y pesada. Para que el uso de esta estrategia fuese eficaz debía lucharse en campo abierto. También se creó una sección de caballería que se encargaba de empujar las líneas enemigas contra la falange. Un buen ejército sería aquel en el que falange y caballería estuvieran perfectamente sincronizadas. Tras fortalecer el ejército, solo le quedaba solucionar el hecho de que los aristócratas acaparasen tanto poder. Por eso convence a todos los aristócratas para que manden a sus hijos a la corte real, argumentando que así tendrían la oportunidad de ser mejor educados. Tras esta cortina de humo, Filipo trataba de tener como rehenes a los hijos de los aristócratas para que los padres no pudiesen llevar a cabo acciones en contra de la voluntad del rey. Y además, cultivar una generación de futuros aristócratas que al crecer juntos no tendrán conflictos los unos con los otros porque durante esta época forjaron su amistad.
Una vez solucionados estos dos problemas, los focidios invaden Delfos, la tierra sagrada de los griegos donde transcurren numerosos mitos que formaban parte de la cultura griega. Además, roban el tesoro para pagar un ejército de mercenarios. El resto de ciudades no iban a permitir que Fócida y sus aliados profanasen esta tierra, y en el año 356 a.C. estalla en Grecia la Tercera Guerra Sagrada. En este ambiente de caos en el que hay batallas por todo el territorio helénico, Filipo II toma partido luchando contra Tracia y Lidia. Tras derrotarlas con facilidad interviene en la lucha interna que justo en ese momento estaba transcurriendo dentro de la Liga de Tesalia, una liga en la que estaban algunas ciudades del norte de Grecia. El problema interno de la liga no es irrelevante, lo verdaderamente importante es que Filipo ayuda a uno de los dos bandos a alcanzar la victoria y en agradecimiento es nombrado Tagos de la Liga de Tesalia. El cargo militar más alto en la jerarquía, es decir, ahora Filipo II estaba al mando de la liga entera. Unos meses después de esta victoria encadena una más derrotando y anexionándose Calcídica, una península al norte de Grecia que daba a Macedonia un acceso privilegiado al mar Egeo. Viendo la ruta que estaban siguiendo las tropas macedónicas, una cosa está clara, la intención de Filipo era la de penetrar y arrasar el corazón de Grecia, y así lo hizo. Entró en la Grecia central y les plantó cara a los invasores focidios muy cerca de Delfos. Sin ningún tipo de problema consiguió hacerse con la victoria y expulsar a los guerreros de Fócida de Delfos, acabando así con la guerra 10 años después de su comienzo. En el año 346 a.C. Una vez asentado en el corazón de Grecia, Filipo se dedicó a reforzar sus dominios y crear lazos con diferentes polis, Argos entre ellas. En el plano político, las ciudades más poderosas del momento, sin contar a Macedonia, que ya comenzaba a asentar las bases de un verdadero imperio, eran Atenas y Esparta. El imperio persa, pese a seguir poseyendo un gran poder durante el siglo IV a.C., no intervendría en el avance macedónico hasta años después, de momento estaba de espectador. Atenas y Esparta estaban viendo su hegemonía amenazadas, por lo que deciden aliarse para derrotar a Macedonia. Sin embargo, Macedonia era una máquina de destrucción que no podía ser frenada. Gracias a la superioridad militar que le daba su ejército de 30.000 hombres, consigue una contundente victoria en la batalla de Queronea, allá por el año 338 a.C. El sueño de Filipo estaba cumplido. Una vez derrotadas Atenas y Esparta, toda Grecia estaba en la palma de su mano, y para asegurar que esto siguiera así, organiza el Congreso de Corinto. En él participaban todas las ciudades griegas y tras haber jurado una constitución, se garantiza la paz entre todas las ciudades y se acuerda que ninguna ciudad podía cambiar su régimen interno con el fin de evitar inestabilidades políticas. Por si esto no fuera suficiente, Filipo II convoca esta alianza con fines antipersas debido a que en el pasado la lucha contra ellos fue lo único que hizo olvidar a los pueblos griegos sus diferencias y luchar codo con codo contra un enemigo común, los persas. Filipo comienza a movilizar un gran ejército, y durante su boda con una mujer macedonia, uno de sus generales llamado Pausanias lo traiciona y lo asesina. Así acaba el reinado de un rey que consiguió dominar el mundo egeo en unas pocas décadas y que dejó un legado que heredaría su hijo, Alejandro Magno. Si os ha gustado el vídeo os animo a que lo apoyéis, y que escribáis en la caja de comentarios próximos vídeos que os gustaría ver. Muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en la siguiente. Adiós.